A ver, una pregunta rápida. ¿Qué pensaríais si os digo que hay un país a solo 90 kilómetros de la costa de Estados Unidos y que lleva 60 años en el centro de un conflicto con ellos? 90 kilómetros. Es que es poquísimo, casi se podría ir nadando, como quien dice. Pero en lo económico y en lo político, bueno, es como si hablásemos de dos planetas distintos. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo se creó este abismo? Y lo más importante, ¿por qué, después de 60 años, sigue existiendo? Para entenderlo, tenemos que rebobinar. Vámonos al pasado, a una época en la que Cuba era, para que nos entendamos, el patio de recreo de Estados Unidos, su casino, su plantación de azúcar, un paraíso tropical, sí. Pero, ¿para quién? Pensemos un segundo en esto. Un país precioso, lleno de vida, de oportunidades, pero todo el dinero, absolutamente todas las ganancias se van para otro lado. Pues eso es lo que pasaba en Cuba, y la gente lógicamente estaba harta. Y entonces apareció él, Fidel Castro, y con él un mensaje que caló hondo en toda la isla. Este país es nuestro. Y ojo, no se quedó solo en palabras, pasó a la acción. Nacionalizó las empresas, expropió las tierras y le dio la vuelta a la tortilla de la historia. La reacción de Estados Unidos, pues, no tardó en llegar. Para ellos, esto era un ataque directo a sus intereses. Y su respuesta fue así de clara. Castro se tiene que ir, punto. El primer intento por la fuerza fue un desastre con todas las letras. La invasión de Bahía de Cochinos, organizada por la CIA, fue un fracaso garrafal. Y el resultado fue justo el contrario al que buscaban. En vez de debilitar a Castro, lo hizo más fuerte. A partir de aquí, la cosa se puso muy, pero que muy seria. Así que Estados Unidos cambió de táctica. Si no se puede por las armas, pues se intentará por la economía. Y aquí es donde empieza la historia del famoso embargo. Un embargo, ojo, no es una simple sanción, es un asedio económico total. Es literalmente como si a un país le cortaran el agua, la luz, la comida, todo. La idea era asfixiar a Cuba económicamente hasta que se rindiera, así de crudo. Y cuando decimos asedio total, es que era total de verdad. Nada de comercio, nada de acceso a bancos. Ninguna empresa estadounidense podía operar allí. Y, lo que es clave, nada de usar el dólar. O sea, Cuba quedó fuera, completamente desconectada del sistema financiero mundial. Y claro, la presión no era solo de Estados Unidos directamente. El tema es que cualquier empresa del mundo que quisiera hacer negocios con la primera potencia mundial, pues tenía que olvidarse de Cuba. La elección era bastante sencilla para la mayoría, pero para la isla las consecuencias fueron devastadoras. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón. ¿Y cómo narices sobrevivió Cuba a esto? ¿Cómo una isla tan pequeña, aislada y bloqueada aguantó durante décadas? Pues la respuesta, como en tantas historias de la Guerra Fría, tiene acento ruso: la Unión Soviética. Durante décadas, la URSS fue el flotador de Cuba, su socio comercial, su proveedor de petróleo, su todo básicamente. Pero claro, en 1991 ese flotador se pinchó, la Unión Soviética se derrumbó y de la noche a la mañana Cuba se quedó completamente sola, a la deriva en un océano de problemas. Los cubanos le pusieron un nombre a la época que vino después, el periodo especial. Un nombre un poco suave para describir una realidad de hambre, apagones y una desesperación tremenda. Es que, imaginemos por un momento vivir sin electricidad, sin poder moverte porque no hay gasolina, sin tener que comer. Esa fue la vida diaria para millones de cubanos durante el periodo especial. Y mientras, el embargo seguía ahí, apretando la soga cada vez más fuerte. Y así llegamos a hoy, 60 años después. La gran pregunta es, ¿ha servido para algo el embargo? ¿Ha conseguido su objetivo? Bueno, pues la respuesta, como ya podemos imaginar, tiene tela. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Si está claro que el embargo no ha conseguido quitar al régimen, ¿por qué demonios sigue ahí? Pues la respuesta, como casi siempre en política, es complicada. La cosa es que, a día de hoy, el embargo ya no va de economía, es pura política interna de Estados Unidos, una herramienta electoral, sobre todo por el peso de los votantes en Florida. Y claro, también está el no querer dar la imagen de que se echan para atrás. Si hacemos un balance de ganadores y perdedores, la cosa está bastante clara. Al final, aquí no ha ganado nadie, de verdad. El régimen de Cuba sigue en el poder y el pueblo cubano es el que paga los platos rotos de un conflicto que parece eterno. Y esa es la gran paradoja de Cuba hoy en día. Por un lado, tienes un país con una población muy formada y un sistema de salud que es la envidia de muchos. Pero por otro lado, tienes una economía destrozada, cerrada, sin inversión. Una isla llena de potencial pero metida en un callejón sin salida. Al final, la historia de Cuba nos deja una lección muy importante. Los embargos casi siempre a quien castigan de verdad es a la gente de a pie, no a los que mandan. Y nos queda esa pregunta flotando en el aire, después de 60 largos años de conflicto.
Si una pelea dura tanto tiempo, ¿de verdad se puede decir que hay un ganador?